Hola, hoy tenemos un vídeo de conversación. Voy a tener una conversación en español, a ritmo natural, para que puedas escuchar y aprender en contexto. Y además voy a tener esa conversación con una persona muy especial, el invitado más especial de nuestro canal, que es mi padre. Hola, buenos días. Bueno, lo primero que tengo que decir es que se me ha olvidado traer los micrófonos. Sí. Entonces, a lo mejor hay un poquito de ruido porque estamos... ¿Dónde estamos? En mi casa. En la terraza. Estamos en la terraza, ¿no? Entonces puede haber ruido, pájaros, gente en la calle a lo mejor, ¿no? Sí. Pero... Lo normal. Eso, pero bueno, que esperamos que se oiga bien, que el sonido esté bien. Entonces, yo sé que aquí muchos de los que me veis, bueno, casi la mayoría creo de las personas que me ven en YouTube, pues no tenéis mi edad y vuestra edad se acerca más a la edad de mi padre. Entonces he pensado hablar un poco con él y hacerle algunas preguntas, ¿no? Bueno, para que entendáis un poco cómo se siente una persona de vuestra edad en España, ¿no? Porque siempre os cuento mis experiencias y a lo mejor lo que él vive es un poco diferente, a lo mejor, ¿no? Entonces, papá, preséntate, ¿cómo te llamas? Yo soy Mariano. Vale. Sí, y nada, mi vida se ha centrado mucho en mi familia. Pero espera, te voy a hacer preguntas yo, que es mejor. Ah, vale. Es que me enrollo. Claro. ¿Cuántos años tienes? Tengo 65 años. 65, 65. 65. Vale. ¿Y a qué te dedicas? Pues mira, mi labor fundamental es trabajar en la administración pública, en concreto en un servicio de carácter jurídico, porque yo estudié la carrera de Derecho y ciertamente es una actividad que me gusta mucho y que en consecuencia, aunque ya el año pasado tuve la oportunidad de jubilarme, pues decidí continuar en servicio activo y en consecuencia en estos momentos estoy en lo que se conoce como prórroga de jubilación. Eso, ¿no? La prórroga, es decir, que tú ya tienes la edad en la que podrías estar jubilado, es decir, en la que podrías ya dejar de trabajar, sí. Pero por diferentes motivos, que ahora ya a lo mejor te pregunto, sí. Decidiste seguir trabajando, sí. ¿No? Entonces decidiste hacer una prórroga, sí. Eso es lo que se llama la prórroga, que es una palabra un poco difícil porque tiene la R, prórroga, ¿no? Sí, en España, se tiene en cuenta no solamente la edad, sino también la cotización que se ha efectuado a la Seguridad Social. Que la cotización, para que lo entendáis, significa los años que tú has estado pagando impuestos, para que lo entendáis bien, a la Seguridad Social, sí, ¿no? De forma progresiva, la edad de jubilación legalmente va a ir subiendo hasta los 67 años. Claro, porque bueno, también porque cada vez se vive más años, ¿no? Sí. Entonces se alarga la vida laboral. ¿Cuál es entonces la edad de jubilación en España? ¿Cuántos años hay un mínimo de edad ahora mismo? Sí. 65. La edad son los 65, pero se está elevando hasta los 67. Pero si tú ya has cotizado, o sea, si has trabajado muchos años antes de los 65, bueno, puedes jubilarte también. Voluntariamente, lo que pasa es que tiene una repercusión en la pensión. O sea, que cobras... Hay una disminución en la pensión. Vale. Salvo algunos casos muy excepcionales que le mantienen la pensión en su totalidad. Claro, entonces pues, tú a lo mejor puedes decir, vale, yo ya puedo jubilarme antes, pero cuidado porque vas a cobrar menos dineritos, claro, exactamente, ¿no? Vale, y obviamente puede ser que lo que se perciba por pensión es mucho más reducido que también el salario que el trabajador esté percibiendo en el servicio activo. Claro, que vas a cobrar menos, ¿no? Que lo que es tu salario trabajando. Sí, vale. Y entonces tú, si podrías estar jubilado, porque ya podrías estar jubilado, sí. ¿Por qué has decidido seguir trabajando? Pues porque mira, vamos, a mí me gustaría jubilarme ya. Pues mira, primero porque me gusta mi trabajo, eso es lo primero. Segundo, quizás porque tengo unos compañeros magníficos. Eso es muy importante. Magníficos. Y además concurre otra circunstancia, que obviamente yo soy el mayor y entonces tengo la oportunidad de mantener unas relaciones con personas de edades muy diferentes a las mías. Claro. Uy, espera, que está pasando un coche, espera. Una relación intergeneracional, es decir, a mí me gusta relacionarme no solamente con las personas de mi generación, claro, sino con personas más jóvenes, claro, que tienen otro tipo
tipo de inquietudes y que, en definitiva, es una relación que enriquece. Claro, sí. Pero luego también el concepto como trabajo en la administración pública, también del servicio público, que creo que todavía puedo aportar algo, es uno de los motivos que obviamente hacen que pues quiera seguir algún tiempo más en activo mientras tenga fuerza y salud. Claro, claro. Bueno, y yo creo que lo principal es que te gusta el trabajo. Sí. Porque mucho. si estuvieras dedicándote a algo que no te gusta nada, si estuvieras amargado, ¿no? Pero te gusta. A mí el ver a esas personas que están deseando hacerse viejos para llegar a la jubilación y liberarse de esa carga enorme que le significa el trabajo, pues realmente me da algo de pena. Porque es como si se hubiese estado viviendo una vida en esclavitud. ¡Qué exagerado! Déjame que acabe. Sí, parece como que esperas a la jubilación para empezar a vivir. Sí, y que posteriormente, y eso no puede ser. Como existía en el derecho romano, y me voy a mi mundo, el amo le daba la manumisión al esclavo. No, es triste cuando una persona... como que estás esperando a que llegue ese momento para tener libre. La libertad, para tener la libertad. Vale. Yo me considero libre trabajando. Bueno, también nosotros tenemos mucha suerte, quizá hablamos desde el privilegio porque tenemos un trabajo que nos gusta, claro. Y que hemos elegido, ¿no? Efectivamente. Vale, ¿y qué piensas? ¿Crees que España es un buen sitio, un buen lugar para la gente de tu edad? España es una maravilla. ¿Crees que aquí se vive bien, jubilado o no jubilado? O sea, me refiero, ¿crees que España está pensada para los jóvenes? O, no sé, ¿qué le dirías? Por ejemplo, si están pensando venir a jubilarse aquí. Yo creo que venir a jubilarse a España, los datos los dicen, ¿no? Los datos, ¿no? Sí, hay mucha gente que viene a jubilarse aquí. Mucha gente viene a jubilarse a España porque con una pensión de determinados países de la misma Europa, sí, pues, nos cunde mucho en España esa pensión. Entonces, y tenemos unos... Cunde mucho significa que con una cantidad de dinero, con una cantidad de algo puedes hacer mucho, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, eres, no sé, de Suecia, ¿no? Eres de Suecia y te jubilas en Suecia y tienes tu jubilación, tu pensión, tu dinero del Estado de Suecia, evidente. Y te vienes a vivir, pues por ejemplo, como hace mucha gente, a Canarias o a Málaga, ¿no? Pues vas a vivir muy bien, porque con ese dinero vas a hacer muchas más cosas en España que en Suecia. La prueba es que muchos extranjeros están comprando inmuebles en España para vivir. Que es un problema, que por un lado está muy bien, pero por otro lado también está haciendo que suba mucho el precio de la vivienda. El mercado inmobiliario se está elevando muchísimo. Sí, y las personas, la gente joven, pues está teniendo grandes dificultades para comprar la primera casa. Artículo 47 de la Constitución. ¡Qué pesado! Vale, entonces, aparte que, bueno, podéis hacer turismo, hay muchas actividades en España y tenemos muy buen clima. Y somos muy en abiertos, muchas zonas, españoles, muy abiertos. Y aunque ahora, bueno, pues se están intentando hacer algunas reformas y todo eso, tenemos un buen sistema de sanidad pública, tanto pública como privada, entonces bueno, yo creo que está bien. O sea, que vivís bien aquí. La prueba es que la longevidad en España está en unos niveles altísimos. Es uno de los países... Se viven muchos años, ¿no? Se viven más años. Sí. La longevidad. La longevidad significa, pues eso, vivir muchos años. Ser longevo significa vivir muchos años. La región con mayor longevidad en España es Madrid. Madrid, bueno, claro, porque tienen más dinerito. Los servicios sanitarios influyen mucho, obviamente. Claro. Vale. Sí. Papá, una cosa buena que tú tienes, ¿no? Es que haces muchas cosas. Eres muy activo, te gusta mucho hacer deporte, bueno, ahora ya... te gusta el campo, o sea, haces muchas cosas, ¿no? ¿Tú crees que a partir de los 60 años... Yo sé la respuesta mía, pero no sé tú qué piensas. Sí. ¿A partir de los 60 años se pueden hacer cosas nuevas y se pueden aprender cosas nuevas? Yo creo que sí, que siempre hay que estar abierto a nuevas posibilidades. Eso sería muy triste. Yo hay una frase que creo que la hemos comentado, ¿no? ¿Cuál? Esa que te decía... ¿Cuál? No, quizás contigo no fue, de Vargas Llosa.
¿Y qué decía la frase? Pues muy bonita, esa la utilicé yo en el discurso que le di a un compañero cuando se jubilaba. Vargas Llosa dijo, vive todos los días, más o menos. Más o menos, sí. Yo buscaré la cita. Como si fueses inmortal. Vive cada día como si fueses inmortal. No te plantees que te queda más o menos de vida. Haz lo que creas que tú debes hacer. Vive como si fueses inmortal. Me gusta, pues voy a buscar la cita exacta y la pondré aquí para que la leáis. Sí, otra cita, que esa sí la hablé contigo, en relación con la longevidad y la idea de que nuestra vida, pues... Sí, que no es para siempre, que no es infinita. Efectivamente, la de Antonio Gala, ¿no? Quiero morir viviendo. Morir vivo. Morir vivo. Decía, ¿no? O sea, como que no quiere morirse, cosas, claro, ¿no? Y morirte antes de morirte, ¿no? Dejar de hacer cosas, dejar de tener ilusión, de tener ganas, ¿no? Sí. Tú, por ejemplo, a ver, yo en lo que pensaba cuando te he preguntado lo de hacer cosas nuevas, pensaba pues en mis alumnos, que muchos tienen tu edad o son mucho mayores que tú y están aprendiendo español y tienen la misma capacidad que una persona joven para aprender y para seguir avanzando. Tú, por ejemplo... Sí, cuando me jubile de mi profesión, mi actividad de ganadero voy a continuar. Claro, en el Obviamente, si es que... Porque es que mi padre también es ganadero, tiene ovejas. Ovejas. Y entonces no las vamos a dejar a las pobres ovejas porque yo ya decida jubilarme. Claro, las pobres te necesitan. Claro, efectivamente. Vale, no, pero por ejemplo tú, deporte, siempre has hecho deporte. Sí, pero ahora estoy lesionado. Ahora hace poco se ha roto el peroné, pie. El peroné me lo he roto. Un hueso. Una fractura de peroné. Pero... Y entonces, cuando salga de esta lesión, no sé lo que voy a ser capaz de hacer. Bueno, a lo mejor si correr, ¿no? Pero a ver si puedo volver a hacer todo lo que hacía. Pero estás haciendo bicicleta. Soy optimista y espero que sí. Eso. Y, por ejemplo, pues hace poco has vuelto a pintar acuarela, que te gustaba en el colegio. Bueno, estoy empezando poco a poco, bueno, pero es muy difícil. Pero me refiero a que tienes ganas de hacer cosas diferentes, ¿no? Que tú por dentro estás igual que hace... Sí, no, pero mira, luego hay otra cosa también. Yo cuando llegue ese momento de la jubilación, quiero mantener... ¿A quién saludas? Máximo. Estás saludando a un vecino por ahí. Un amigo que se ha jubilado, justamente. Y estamos haciendo un vídeo. Y pasa por la calle mi amigo Máximo, que fue compañero mío en el trabajo, la persona más trabajadora que he conocido nunca, y que se jubiló. Esto tendrás que mandárselo a Máximo. Sí. Vale, por ejemplo, son las acuarelas y tal. No, pero mira, yo no sé si tendré fuerza, ¿no? Yo quiero leer. Pero luego también quiero seguir profundizando en determinados conocimientos de historia, jurídicos, porque yo creo que hay que mantener una actitud positiva, hay que llevar a cabo una actividad cognitiva, que hay que entrenar, usar la cabeza, hay que utilizar la cabeza, porque qué duda cabe que como el cerebro también entiendo yo, es como si fuese un músculo que hay que entrenarlo. Lo es. Hay que entrenarlo y entonces hay que seguir. Si no, se atrofia, se queda mal. Sí, lo que yo siento es que cada vez me voy a ir pues desprendiendo de esa actividad también que me ha gustado mucho, que es la docencia. A enseñar, ahora, ¿no? Sí, ahora por ejemplo he participado en un máster de urbanismo para alumnos de la Universidad de Extremadura. Y pues ya os digo, es muy satisfactorio porque, vuelvo a decir lo mismo, enseñar. Tienes relación con gente muy joven y transmites lo que tú has aprendido a lo largo de toda tu vida profesional, que no se valora suficientemente por los alumnos. Bueno, no estamos aquí para quejarnos. Bueno, papá, entonces, ya en resumen y para ir terminando, tú eres una persona muy optimista. Mucho. Y tienes como mucha motivación, o sea, cuando quieres hacer algo... Fuerza de voluntad. Sí, pero que mantienes la motivación, porque, por voluntad. Ejemplo, en el deporte o lo que sea, pues siempre has seguido, ¿no? No es solo fuerza de voluntad, es también como que te motiva, te gusta, te anima. El deporte es duro, el deporte bueno, es duro. pero tú sacas ánimo, o sea, eres muy optimista en general en la vida. Como tú. Yo también, sí. Pero ¿tienes algún consejo o algún mensaje así para las personas que no sean tan optimistas o que les cueste sacar esa motivación? Pues para mí la mayor motivación es la vida. Joder, que vaya respuesta. La vida es bonita. La vida es bonita.
Y cuando algunos de los amigos y algunos de los compañeros se van quedando en el camino... se van quedando en el camino, se van muriendo, ¿no? Es muy triste. Entonces hay que estar contentos por vivir, por disfrutar de lo bonito que es la vida. Sí, que si algo te gusta o te apetece y tus circunstancias te permiten hacerlo, adelante, ¿no? Inténtalo. Y sobre todo disfrutar de las pequeñas cosas, que no hay que tener grandes lujos para decir estoy disfrutando, y ser agradecido. Mira, eso es súper importante. Yo he tenido ser agradecido, saber dar las gracias, saber agradecer, ser agradecido. Sí. Y sentirse afortunado. Yo me siento... Apreciar las cosas Yo me siento buenas, ¿no? afortunado. Y he tenido, pues, no sé cómo definirlo, bueno, esto no lo quiero contar, eso lo córtalo. Vale. Córtalo. Vale, entonces decías que hay que ser agradecido y, bueno, pues eso, apreciar las cosas buenas, ¿no? Las cosas agradables y los momentos en los que te lo pasas bien y a las personas y tal, ¿no? Sí. Bueno, pues al final nos hemos puesto un poco intensos. No. Porque eso es nosotros... Son los sentimientos que se van teniendo, son sentimientos que vamos teniendo a medida que vamos cumpliendo años. Bueno, pero nosotros también somos un poco intensos. No, es la realidad de las cosas. Es la realidad de las cosas. Hay que saber envejecer. Sí. Bueno, pues muy bien. No sé si ya no quieres decir nada más, supongo. Nada, que estoy encantado de estar con vosotros y a ver si me invita alguna vez más Guadalupe. Vale, y a ver si hacemos algún vídeo en directo también, claro, ¿no? Vale, si tenéis algún tema que os apetece, del que os apetece que hablemos, o si tenéis alguna pregunta para nosotros o lo que sea, podéis dejarla en los comentarios. Yo, como siempre, espero que el vídeo os haya gustado, que hayáis aprendido algo nuevo, ¿no? Y si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, ¿qué tienes que hacer? Suscribirte, ¿eh? Al canal, ¿no? Suscribirte al canal. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Un besito. Adiós. Adiós. Adiós.